Pues ahora sí vamos a nuestro mensaje del día de hoy. Con nostalgia les digo que hoy concluimos el Evangelio de Juan. Después de más de 6 años y medio, yo estaba revisando los videos de cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan y hace más de 6 años empezamos con el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a cantar las golondrinas al final, el mariachi va a entrar, vamos a abrazarnos y llorar, ¿no? Pero realmente hoy es el último día del Evangelio de Juan, después de tantos años. Pero ¿a poco no ha sido una bendición este Evangelio? Ha sido una bendición este Evangelio. Desde que empezamos el Evangelio, el corazón del Evangelio de Juan es la deidad de Jesucristo. Para que no quepa duda alguna de que Jesús no es un maestro ascendido, Jesús no es un iluminado, Jesús no es un gran profeta, no es un gran líder. Jesucristo es Dios hecho carne. Y es lo que el Evangelio de Juan nos ha dejado súper claro una y otra y otra y otra vez. Y ya me pusieron el contador y todavía no empieza la prédica, pero ya voy a empezar. ¿Saben qué? Es maravilloso haber estado estudiando este Evangelio y vamos directo a nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, el último capítulo, los últimos versículos del Evangelio de Juan, y el contexto, como ya lo hemos platicado, es de que Jesús está teniendo esta plática después de resucitado. Jesús está teniendo esta plática con Pedro y es cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: pues tú sabes que te quiero, Señor. No te amo con amor ágape como tú me dices, pero te amo con un amor filos. ¿Por qué? Pues porque Pedro se sentía seguramente avergonzado y Pedro decía: ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que te negué. Tú sabes que yo te negué. Tú sabes que yo te fallé. Tú sabes que yo te había dicho que nunca te iba a dejar y que yo contigo hasta la muerte, y así como dicen por ahí, tú y yo somos uno mismo. Y ¿sabes qué, Señor? Jamás te dejaré y caminaré contigo. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Te dejé, te negué, me escondí, tuve miedo, te fallé, Señor. Entonces yo te quiero decir que no te puedo decir que te amo. Y ahí es cuando Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ya estudiamos esto el domingo pasado, no, el antepasado. Y a partir de aquí es donde continuamos en esta plática que Jesús tiene con Pedro y dice: de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto te digo, pon mucha atención. Cuando Jesús dice de cierto te digo, te voy a comentar algo, pero cuando Jesús repite de cierto te digo, es porque te va a decir algo muy importante. Y ahí dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Esta es la parte que vamos a estudiar, donde Jesús le dice: cuando eras joven, literalmente tú hacías lo que querías. Y conocemos a través de los evangelios el corazón de Pedro, ¿no? Es arrebatado, es el que se baja de la barca, es aquel que dice: no, yo nunca te dejaré. Y tal vez cuando eras joven, mi querido Pedro, ¿sabes qué? Tú hacías lo que querías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, cuando crezcas, otro te va a guiar, otro te va a vestir y otro te va a llevar a donde tú no quieres. Pero si lo dejamos ahí, dices: bueno, pues sí, está hablando de cuando ya uno es viejito. No está hablando de eso, porque ahí mismo hace la aclaración Juan, diciendo, esto le estaba diciendo para explicarle de qué tipo de muerte moriría. Entonces ahí ya cobra un sentido muy diferente. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vemos a ese Pedro que estaba desanimado porque le había fallado, porque había negado su nombre. Ese Pedro que sabe que le falló y que estaba
totalmente desanimado, pero Jesús le está diciendo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y le está diciendo Jesús, parafraseado, le está diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Antes tú decidías y hacías lo que querías. Cuando eras joven ibas para aquí, para allá, tú tomabas tus decisiones. Pero cuando creces ya en tu relación con Dios, cuando creces en tu madurez con Dios, ya no te diriges a ti mismo, ya no vives para ti. Ya va a haber otros que tú me fallaste, Pedro, pero sabes, adivina qué, el nuevo Pedro, el Pedro que he llamado y que va a empezar a caminar de una manera muy diferente, ese Pedro va a estar dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Y ese Pedro del cual Jesús le está diciendo, porque cuando le dice, le estaba explicando de qué manera iba a morir. Le está diciendo: antes tú tomabas tus decisiones, pero después tú vas a estar hasta dispuesto a dar tu vida por el Evangelio. Posteriormente tú vas a estar dispuesto a dar tu vida por mí. Y ese Pedro es del que quiero que veamos esa transformación de la cual Jesucristo está hablando. Ese Pedro que está dispuesto a morir por el Evangelio. Ese Pedro que no se arruga, que no le da frío y dice: no, ¿sabes qué? Voy a ir y predicar el Evangelio. Ahora, en el libro de los Hechos es un libro maravilloso que yo te encargo que tú leas, que tú estudies. Yo sé que cada religión dice que tiene la verdad, y yo sé que cada religión dice que es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y cada denominación también se da el título de puritanos, de decir: nuestra fe en nuestra denominación es la fe más pura. Pero la pregunta clave es: ¿cuál es el modelo de iglesia bíblico? ¿Cómo es el modelo de cristianismo bíblico que hay? Y el modelo de cristianismo bíblico está ¿en dónde? En el libro de los Hechos. Si alguien me pregunta: ¿me puedes hablar de la historia de la iglesia? Jamás te voy a contar de la Reforma y de Lutero no. Te voy a hablar del libro de los Hechos, te voy a hablar de la Biblia. Ahí está la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, Pedro, al igual que Pablo, son personajes principales en el inicio de la iglesia, la historia de la iglesia. Y vemos a un Pedro que en Hechos capítulo 1, Jesucristo se está despidiendo de sus apóstoles y les está diciendo: no se vayan de Jerusalén, porque cuando estén aquí en Jerusalén, el poder del Espíritu Santo caerá sobre vosotros. Ese poder dunamis, dinamita del que está hablando Jesús, va a venir sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sucede en Hechos capítulo 2, empieza a suceder en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, se reúnen en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, de todas partes, no solo de Judea, sino también de Samaria, también de Asia, de Capadocia, de el Ponto, de diferentes continentes, y desde África venían otros y se reunían en Jerusalén para celebrar Pentecostés. Y ahí en Pentecostés, cuando están los apóstoles reunidos en el aposento alto, están orando y de repente el Espíritu Santo cae sobre ellos y ellos empiezan a alabar a Dios en diferentes idiomas. Y empiezan a alabar a Dios en diferentes idiomas, y los que estaban ahí reunidos, que venían de África, del Ponto, de Capadocia, de diferentes países, de diferentes continentes, escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Y ahí ellos mismos, en el libro de los Hechos, yo te encargo que lo estudies a detalle y lo leas. Y ahí ellos mismos declaran: ¿cómo es posible que ellos, siendo varones judíos, están exaltando a Dios y hablando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? ¿No? Entonces ahí es cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarles el Evangelio. Y predicándoles el Evangelio, vamos a un pedacito donde dice Hechos capítulo 2 versículo 36.
Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dicho sea de paso, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Este es el inicio maravilloso. Algo precioso sucedió aquí. Ahora ese Pedro que tenía miedo, ese Pedro que huyó, ese Pedro que se escondió, que seguía a Jesús de lejos cuando lo apresaron, que tuvo miedo y lo negó delante de unos criados ahí de Poncio Pilato. Ahora es un Pedro que se levanta y enfrente de todo el pueblo de Israel predica sin miedo el nombre de Jesucristo. Y hace una predicación que dice: ¿cuál es la predicación de Pedro? Arrepiéntanse y crean y bautícense. Y aquí me encanta que ¿cuántos fueron los que se arrepintieron y se bautizaron? 3,000. Cuando la Biblia te da una cifra, te está dando un mensaje detrás de esa cifra. Bien pudieron haber dicho 3,000, o bien pudieron haber dicho muchos se bautizaron y se arrepintieron, pero ahí te dice 3,000. ¿Y sabes algo maravilloso? Los que somos medio curiosos, así como Jorge el curioso, en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios le dio la Torá, los mandamientos a Moisés, y baja con el pueblo ¿qué estaba haciendo? ¿Se acuerdan? Adorando a un becerro de oro. Estaban en la idolatría adorando un becerro de oro. Y cuando llega la ley de Dios y se enoja Dios y se enoja Moisés, cuando llega la ley al pueblo, ¿cuántos crees que murieron? 3,000. Cuando llegó la ley al pueblo, mató a 3,000. Y cuando el evangelio de Jesucristo llega al pueblo en Pentecostés, salvó a... ¿Te parece coincidencia? Y esto es lo que pasa. Pedro predica en Pentecostés el evangelio de Jesucristo, y se arrepienten y se bautizan. Y empieza literalmente la iglesia que Cristo fundó. Ahora, según el versículo 42, saca tu Biblia, y en el versículo 42 te describe cómo debe de ser la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo debe de ser? Número 1, son 4 puntos que vienen en el versículo 44. Número 1, ¿cuál es? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudiaban juntos las escrituras, meditaban en las escrituras, perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Continúas estudiando y estudias, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, ¿qué más hay ahí? En la comunión unos con otros. La palabra comunión es la palabra griega koinonía. ¿Qué significa esto? Comunión, koinonía, congregación unos con otros. Se ayudaban unos a otros, se servían unos a otros. Por eso vemos claramente cuando alguien dice: no, es que yo no necesito a la iglesia, yo y Dios solitos acá en mi casa. Estás equivocado. Bíblicamente es totalmente contrario a lo que Dios manda. Y ellos perseveraban en el estudio de la palabra, en la comunión unos con otros, en la koinonía,
¿En qué más? El partimiento del pan. Y podríamos decir, bueno, celebraban lo que se le llama comúnmente la Santa Cena o la Última Cena, que está mal dicho, simplemente celebraban la Pascua. Y sí pudiera ser, pero la realidad es que compartían el pan, comían juntos. Es lo que está diciendo el pueblo, los primeros cristianos comían juntos. Así es que, ¿a dónde me vas a invitar a comer? Ay, sí. Comían juntos, se reunían a comer juntos. Y el cuarto punto, ¿cuál era? Se juntaban a orar. Los espero mañana 8 de la mañana, el grupo de oración, aquí estamos. Ellos se reunían a orar. Eso es la iglesia que Cristo fundó. Me encanta la Biblia porque te deja claro el mensaje. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración unos con otros. Y Pedro era el que estaba encabezando precisamente a todos. Y ahora Pedro, igual que Juan, un capítulo después, capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan van al templo a orar. Y ahí van al templo a orar. Otra característica de los cristianos, van al templo a orar. No viven en sus casas y yo oro desde mi casa, iban al templo a orar. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, van al templo a la hora de la oración y había un cojito, una persona con discapacidad, un cojo de nacimiento, que lo traían cada día precisamente al templo, a la puerta, para pedir limosna. Hechos capítulo 3. Entonces lo traen a la puerta, y en la puerta esta persona cojita pedía limosna. Y ahí va llegando Pedro y Juan, y vamos al versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro. Y esta frase de Pedro y Juan le corta la cabeza a una falsa doctrina que hay en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se ha mezclado la metafísica, tristemente, antibíblica en muchas iglesias. Y lo que enseñan tristemente en muchos lugares es la declaración positiva, la ley de la atracción y todo ese rollo, ¿no? Entonces imagínate esa falsa doctrina, lo que le diría a Pedro. No, Pedro, ¿cómo dices que no tengo ni oro ni plata, ni solo quiero pegarle a la piñata? No, Pedro, no declares pobreza, declara prosperidad, Pedro. No, Pedro, declara que sí tienes oro y que sí tienes plata, y también le vas a pegar a la piñata. O sea, Pedro, no, ¿verdad? Esa doctrina, ¿qué le diría a Pedro? No tiene fe. Ándale, mijito, díselo a Pedro. Pero Pedro iba entrando al templo con Juan y estaba el cojito pidiendo limosna, y llega a ellos y dicen: pues no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Piensa poquito, si hubiera traído 500 varos, el cuate se queda paralítico. ¿Sí o no? Voy a decir algo que tal vez no nos va a gustar a nadie, pero a veces la pobreza se convierte en una bendición. Las necesidades se convierten en bendiciones a veces. Y Pedro y Juan no traían dinero, dijeron: pues no tenemos, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y el cojito se levantó y empezó a brincar del gozo. Y entonces la gente que iba a orar al templo a esa hora, vieron al cojito brincar y estar feliz, y la gente decía: ¿cómo es posible? ¿No eres tú el que siempre pide limosna en la puerta de la iglesia? ¿Cómo es que ahora estás sano? Y entonces él les dijo: pues aquellos dos que están allá, aquellos dos, por ellos es que yo estoy sano. Entonces de repente toda la gente se agolpó ahí con Pedro y con Juan. Continuamos en Hechos capítulo 3.
Y el versículo 11 dice, y teniendo asidos, es decir, teniendo agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, y esto grábatelo, Pedro, ese Pedro, me encanta. Toda la gente se agolpa con Pedro diciéndole, no, es que tú tienes la unción, que tú tienes el poder de sanidad. Y Pedro, cuando ve que la gente se agolpa con él y empieza a decirle, no, tú eres el mero mero, fíjate lo que Pedro va a contestar. Viendo esto, Pedro, versículo 12, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dicho sea de paso, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro, lleno de convicción, de pasión y del Espíritu Santo, les dio una predicación a ellos que los querían exaltar. Ellos dijeron, no, ni nos miren a nosotros. No es por nuestro poder que este cojo está sano, sino en el nombre de Cristo Jesús, que dicho sea de paso, ustedes gritaron, crucifícale. Y ustedes mataron al dador de la vida. O sea, qué predicación tan hermosa, ¿no? Y elocuente de Pedro. ¿A qué iglesia lo invitarían el día de hoy a Pedro? ¿Qué le dirían algunas ovejitas? Pedro, gracias por tu predicación, pero ¿no puedes mejor predicar algo más emotivo? O sea, que me haga sentir más empoderado, ¿no? Que me haga sentir que soy un líder, o que yo soy cabeza y no cola, y no sé, Pedro, algo que me motive, tú sabes, ¿no? Y Pedro, ¿qué es lo que predicó? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese Pedro ya era muy diferente al Pedro que huyó, al Pedro que negó a Jesucristo, al Pedro que se escondía con miedo. Ahora era un Pedro que predicaba lo que tenía que predicar, que enseñaba lo que tenía que enseñar, no lo que la gente quería escuchar. Dime, ¿quién quiere escuchar? Por tu culpa mataron al dador de vida. Ustedes gritaron, crucifíquenle. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. O sea, dices, no, esa prédica no me gusta. Pues era lo que Pedro estaba predicando. Y la gente se arrepintió. Pero ¿qué pasó con mi querido Pedro? Todo lleno de poder y ahora sí que predicando lo que debe de predicar. Pero lo estaba predicando en el templo. Y entonces los alguaciles del templo agarraron a Pedro al escuchar que andaba predicando a Jesucristo y lo llevaron delante del gobierno de Israel, los sacerdotes, el Sanedrín. Y entonces el Sanedrín y el gobierno de Israel empieza a amenazar a Pedro y a Juan. ¿Por qué están predicando el nombre de Jesús? Ustedes, sus discípulos, ya matamos a su maestro. Ya lo asesinamos en esa cruz y todavía ustedes, sus discípulos, siguen hablando en su nombre. ¿No han entendido? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
En pocas palabras, ustedes son la autoridad, el gobierno de Israel, los sacerdotes, pero vamos a seguir predicando el nombre de Jesucristo. Porque no vamos a dejar de hablar lo que vimos y lo que hemos oído. Y siguieron predicando. Y luego un capítulo después, siguen predicando ellos. Y el gobierno de Israel otra vez los agarró y los mete a la cárcel y luego los empieza a cuestionar. No les prohibimos que siguiesen hablando en el nombre de Él. Y entonces Pedro y Juan otra vez les contestaron. Versículo 27 de Hechos 5. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado todo Cuernavaca y Morelos con vuestra doctrina, hombre. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hazme favor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Versículo 40. Los sacaron y uno ahí del Sanedrín, un sacerdote de mucha influencia, empezó a abogar por ellos. Pero ya después decidieron regresarlos y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, y azotarlos no era darles una cachetada, azotarles era dejarles la espalda ensangrentada, era abrirles la piel a golpes. Y ellos recibieron todo eso por estar predicando el nombre de Jesucristo. Después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el Pedro en el cual se convirtió. Es el Pedro del cual Jesús dijo: antes, mi querido Pedro, tú hacías lo que querías, pero ahora, después, tú vas a dar hasta tu vida por el Evangelio. Cuando Pedro era joven era impulsivo, pero cuando llega la madurez espiritual, lleno del Espíritu Santo, Pedro, ya no eres dueño de tu vida. Y Pedro es guiado por Dios hasta el punto de morir él mismo por su fe en Cristo. Y murió crucificado de cabeza. Hay 3 historiadores que narran precisamente, porque bíblicamente no hay respaldo de saber cómo murió Pedro. En la Biblia no nos habla de cómo murió Pedro. Sí nos habla de Jacobo, sí nos habla un poquito de Pablo, pero la muerte de Pedro no hay registro bíblico. Pero hay 3 historiadores, Clemente de Roma, Tertuliano y Eusebio de Cesarea, que describieron que Pedro murió crucificado, pero él pidió ser crucificado de cabeza, porque se sentía indigno de morir como su Señor. Y Pedro estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Pedro estuvo dispuesto a morir antes de negar a Jesucristo. Un Pedro muy diferente al Pedro que se escondía y que negaba a Jesús delante de los criados de Pilato. Y ahí Jesucristo, más bien el Juan, en ese versículo dice, esto le decía por el tipo de muerte con el cual iba a morir. Y habla precisamente de que con su muerte iba a glorificar a Dios con esa muerte.
Yo me puse a pensar y dije, y Hugo, ¿tú qué piensas? Y que me contesto, ¿cómo mi muerte puede glorificar a Cristo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi muerte? Y la respuesta está precisamente como en Pedro, en dar mi vida por el Evangelio y estar dispuesto a morir antes que negar mi fe. Pero también no hay una manera de que tu muerte glorifique a Dios si dentro de tu vida no glorificas a Dios. La manera más gloriosa es que con nuestras vidas glorifiquemos a Dios, para que nuestra muerte también sea gloriosa para Dios. Amada familia, hay un pasaje en Hechos capítulo 13, versículo 36, que habla de que el rey David, que por cierto, él no hizo las mañanitas, dicho sea de paso, el rey David, en ese pasaje dice, David habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y a mí me encantaría que cuando yo muera, la gente pueda decir, yo lo conocí y él sirvió a su generación, glorificando a Dios, según la voluntad de Dios. ¿No sería algo más hermoso que la gente pudiera decir de nosotros, él sirvió en su generación y sirvió a Dios? Y eso es lo que en Hechos 13:36 se habla del rey David. En Romanos capítulo 14, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Un hijo de Dios ya no vive para sí mismo. Un hijo de Dios vive para aquel que lo dio todo por nosotros en esa cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no tomo mis decisiones en base a mi carne, en base a mis planes, a mis proyectos, a lo que yo quiero, sino rindo mi voluntad a la voluntad del que murió por mí en esa cruz. Y eso es lo más importante, amada familia, queridos amigos, que nuestras vidas valgan la pena para Él. Que la gracia derramada en nuestras vidas no haya sido en vano. Que realmente podamos con nuestras vidas traerle gloria y honra a aquel que lo dio todo por nosotros. En Romanos 14 dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, tenemos un amo, tenemos un dueño, un Señor. Y le pertenecemos a Él. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, se está despidiendo de Timoteo. Pablo estaba encarcelado y lo iban a decapitar. Y Pablo ya iba a ser decapitado, ya estaba su sentencia, ya nada más estaba esperando el momento en que lo iban a matar por estar predicando a Jesucristo. Y dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dijo, he llegado a la meta, he acabado la carrera. Yo quiero que si Dios me permite,
en mis últimos momentos de vida poder decir, he acabado la carrera, he llegado a la meta. Terrenalmente es lo difícil, pero ya que este corazón dé el último latido, me gradué. Ya no voy a estar batallando con esta cochina carne, con estos cochinos pensamientos. Ese día donde dices, he llegado a la meta. A empujones, cansado, lastimado, ahora sí que con la armadura bien rota, que parece así como de Cantinflas, ¿no? Pero llegar a la meta. Mi gol, mi sueño es que yo pueda decir, chicos, me voy a casa. He acabado la carrera. He llegado a la meta. Me voy a casa. Eso es un sueño para mí. Y mi sueño es más ambicioso. Porque también quiero que mi familia, mi esposa, mis hijos, me encantaría, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, mis suegros, llevarlos hasta la meta, llegar a la meta juntos. Y también soy más ambicioso y me encantaría que todos ustedes y los que nos están viendo ahorita por YouTube y Facebook, llevar a cada ovejita hasta la meta, de las orejas si es necesario, pero poder juntos llegar a la meta. Todo lo que vemos aquí se va a acabar. Todo lo que tenemos aquí se va a acabar. Esta chulada se está desgastando. Esas risas calan. Pero sabes, todo se va a acabar. Pero nuestro gol, nuestra meta, nuestro corazón, nuestra recompensa no es aquí. Nuestra recompensa es en lo eterno. Todo lo que hay aquí, ya cuando vayamos a partir en el arrebatamiento, todo te lo regalo, ahí está. Pero yo preferiría que te fueras con nosotros. Que nadie se quede. Todo esto se va a acabar, se va a quedar aquí. Pero la eternidad con mi Rey, con mi Salvador, eso no tiene comparación y no tiene precio. Y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y tengo amigos muy amados que el día de hoy están en la presencia de mi Señor y Salvador. Y esos amigos amados sé que llegaron a la meta. Mi querido don Arturo llegó a la meta. Mi querido Luis Urrea llegó a la meta. Mi querida Lula llegó a la meta. Mi amada Telita llegó a la meta. Y así quisiera yo decir, y que el día que estén en mi funeral, digan, llegó a la meta. Ha acabado la carrera, peleó la batalla de la buena fe, pero ha llegado a la meta. Y la verdadera vida empieza cuando este corazón dé su último latido. Ahí voy a empezar a vivir de a de veras. Mientras, pues la batalla está dura con esta cochina carne. ¿Sabes? Esa transformación fue lo que Dios hizo en el corazón de Pedro. Ese Pedro miedoso, ese Pedro que negó a Jesucristo, ese Pedro que falló. Jesús le está diciendo, Pedro, hasta tú vas a dar tu vida por el Evangelio, por mi nombre. Y esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y esta parte está increíble. A lo largo del Evangelio de Juan hemos visto esta historia entre Juan y ¿quién? Y Pedro. Y esta relación de estos discípulos apostolitos. Pedro y Juan siempre había algo entre ellos muy especial. Y entonces vemos precisamente cómo
está este diálogo entre Jesús y Pedro, y de repente Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y volviéndose Pedro, haz de cuenta que Jesús está con Pedro hablando, y Jesús le dice, sígueme. Y entonces Pedro le siguió. Pero cuando va Pedro caminando con Jesús, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan, ¿para qué tanto rollo? ¿Por qué no decir, y entonces yo le seguí a Pedro y ya? No, te describe todo, ¿no? Pero entonces Juan sigue a Pedro y a Jesús, y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿No? ¿Y qué de este? O sea, me dijiste a mí, sígueme. ¿Por qué viene este metiche? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, ¿y a ti qué si viene Juan caminando con nosotros? ¿No te identificas? Espero y no. No, no es cierto. Pero sí, este tema entre Pedro y Juan es maravilloso. Le da sazón al caldo, ¿no? Pero esto es muy importante, amada familia. Mucha gente se pone celosa de otros que caminan con Cristo. O si Dios les da algo. Yo me acuerdo, recién le entregué mi vida a Cristo y empecé a caminar con el Señor, y cuando empezamos la iglesia en México, pues éramos poquitos. Cuando empezó la iglesia en México éramos como 30. Entonces, como éramos tan poquitos cuando empezamos una iglesia en México, pues ¿quién hacía qué? Todos la hacíamos de todo. O sea, no era que eras el líder de la alabanza, es que no había quien más. No eras el líder de jóvenes, es que no había quien lo hiciera. Entonces, cuando empiezas una iglesia, todos son todo. Entonces yo me acuerdo que yo estaba sirviendo en la iglesia, y como éramos tan poquitos, pues el pastor me dijo, empieza un estudio bíblico. Entonces empecé el estudio bíblico, y empezaron a llegar jóvenes a ese estudio bíblico, y empezaron a llegar jóvenes, y de repente llegó a la iglesia un brothercito que se empezó a quejar con el pastor de mí, porque dijo, ¿y él por qué? ¿Por qué él va a estar? Yo soy egresado de Cristo para las Naciones. ¿Y él de qué instituto se graduó? ¿Por qué él va a estar? Entonces Héctor empezó a ver eso y dijo, bueno, pues ¿cómo ves? Le digo, pues dale el hueso. Si lo que quieres es el hueso, pues dale el título. Y ya le dio el título, ¿no? No, el líder de jóvenes es el egresado de Cristo para las Naciones y todo. Ok. Y Héctor me dijo, ayúdame tú en la alabanza. Ok. Entonces ya me voy a la alabanza y empecé a ayudar yo en la alabanza. Y el mismo brothercito va con Héctor. Pero ¿por qué él va a estar en la alabanza como líder? ¿En qué instituto estudió? Porque en el Instituto de Cristo para la Nación nos preparan también para la alabanza y la adoración a Cristo. Entonces dije, ay, dale el hueso. Si es lo que él quiere, el título, pues dáselo. Y ya, estaba feliz con sus títulos. Pero ese corazón que dices, ¿y a ti qué? O sea, si Dios quiere usar a alguien, gloria a Dios, ya. ¿Para qué estar viendo lo que los demás hacen? Es demasiado ocioso. Y vemos ese corazón el día de hoy multiplicado por todos lados. ¿Y a ti qué si alguien Dios lo levanta? ¿Y a ti qué si alguien Dios le está dando gracia delante de los demás? ¿Y a ti qué si Dios prospera una obra? ¿Y a ti qué? Pero ¿cómo concluye Jesús? ¿Qué dice? Tú sígueme. Deja de estar viendo a los demás. Que si que si lo otro, que aquella iglesia, que... ¿Y a ti qué?
Tú sígueme, dice Jesús. En Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es que, querida familia, tú sigue a Cristo. Si tú te enfocas en Jesucristo, créeme lo que no tienes tiempo para estar de chismoso con otros ministerios. Tenemos tanto que hacer. Y ya para concluir el Evangelio de Juan, me quedan 37 segundos. Versículo 23 de Juan 21. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y hemos terminado el Evangelio de Juan. ¿No sienten nostalgia? Dice, no, ya después de 6 años y medio, hemos terminado hoy el Evangelio de Juan. Qué precioso Evangelio que exalta al Hijo de Dios y nos deja clara nuestra gran necesidad de Jesucristo. En el Evangelio de Juan es donde Jesucristo repite una y otra y otra y otra vez: yo soy el buen pastor y ninguna de mis ovejas se va a perder. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Juan, Jesús repitió, yo soy, yo soy, yo soy. Darnos clara, querida familia y amigos,